Buenas tardes. Hoy vamos a ver la sesión número 10, que corresponde básicamente del tema de probabilidad al espacio muestral y el conteo de puntos muestrales. Tal como estuvimos viendo en la sesión pasada, checamos algo de lo que tiene que ver con el diagrama de Venn, los conjuntos, eventos y el espacio muestral. Vamos a darle seguimiento de una forma un poco más detallada a estos aspectos. Ahora bien, dentro de lo que corresponde al espacio muestral, ya habíamos revisado que este normalmente es representado con la letra S y básicamente corresponde al conjunto de todos los resultados posibles de un experimento estadístico. Es importante recordar que dichos experimentos tienen un conjunto de resultados, de elementos, donde cada uno de dichos resultados es llamado, valga la redundancia, elemento, miembro o punto muestral. Ahora bien, la representación que se da para dicho espacio muestral puede darse en dos sentidos, por un número finito de puntos muestrales o por lo que corresponde a un número grande o infinito de puntos muestrales. Dependiendo la cantidad de los puntos muestrales que tengan los espacios, se va a poder representar de una o de otra forma. Si el espacio muestral tiene un número finito de puntos muestrales, estos, ya que son en este caso limitados, determinados, se pueden listar básicamente encerrándolos entre llaves y separándolos por comas. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, los puntos muestrales que corresponden al lanzamiento de un dado. Las únicas opciones o los posibles resultados que se dan al lanzar un dado sería del número 1 al 6, es decir, hay 6 posibles puntos muestrales que se obtendrían para este espacio muestral determinado por el lanzamiento de un dado. Eso significa que nuestro espacio muestral se estaría realizando de forma representativa con la letra S, igualándolo básicamente a un conjunto de datos que encerrados entre llaves nos van a permitir indicar con claridad cuáles son los elementos o puntos muestrales que corresponden a ese espacio muestral. Para el caso, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dado que es un número finito de puntos muestrales, se puede representar de forma directa e inmediata, tal como se ve en el ejemplo. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? Cuando se cuenta con un número grande o infinito de puntos muestrales. Esto hay que recordar que en estadística, evidentemente, y en probabilidad, se da una gran cantidad de datos que deben de ser observados y analizados al respecto. Entonces, para esto existe lo que corresponde al método de la regla, que básicamente es un enunciado lógico-matemático. El método de la regla básicamente implica representar a través de un enunciado lo que corresponde al espacio muestral en base a algo que vamos a ejemplificar de esta forma. Aquí, por ejemplo, tenemos que el espacio muestral S está delimitado básicamente encerrado entre llaves por todo lo que corresponde a los valores de X, tal que X es una población, para este caso, de más de 100,000 contagiados. Esto debe leerse tal y como habíamos comentado en la sesión pasada. S, que es el espacio muestral, es el conjunto de todas las X, que está representado con esta variable en el método de la regla, y lo que corresponde a esta línea se lee tal que o tales que, y lo subsecuente sería la oración que está inmersa en dicha operación o enunciado. Aquí se leería básicamente, ese es el conjunto de todas las X, tales que X es una población de más de 100,000 contagiados. Entonces, de esta forma se puede representar los 100,000 puntos muestrales, o bueno, poco más de 100,000 puntos muestrales que corresponden a este espacio muestral. Si quisiéramos aplicar el primer método en el cual se separa por una coma cada uno de los valores, sería prácticamente imposible estar listando los poco más de 100,000 puntos muestrales. Por eso es que el método de la regla lo que permite es de una forma más sencilla y clara, evidentemente, integrar dentro del enunciado lógico lo que corresponde a todos los puntos muestrales de dicho espacio muestral. Ahora bien, otro ejemplo, si S, que es el espacio muestral, es el conjunto de todos los puntos XY sobre los límites de la función 3x más 2y igual a 0, en este caso tendríamos que describir cuáles son esos puntos muestrales que están inmersos en esta función que se está describiendo. En tal caso se escribiría de la siguiente forma. Básicamente S, volvemos a repetir, que es el espacio muestral, se igualaría al conjunto de datos encerrados entre dos llaves, tal que en este caso los puntos X y Y básicamente están referenciados o están delimitados por la función
3x más 2y igual a 0. En este caso obviamente podemos tratar, bueno, en este caso aplicaríamos la resolución de la ecuación para evidentemente verificar cuáles son todos los puntos que nos pudieran dar el cumplimiento de esta ecuación al igualarlo a 0, y esos valores serían los que corresponderían precisamente a el espacio muestral de S. Ahora, continuando con los temas, hay que recordar, como vimos en una sesión pasada, que dentro de lo que corresponde al estudio del espacio muestral tenemos los eventos. Los eventos básicamente son subconjuntos de dicho espacio muestral. Ahora bien, dichos eventos pueden ser representados o pueden tener varios casos. Estos espacios muestrales o estos eventos pueden ser lo que corresponde a un conjunto vacío, un complemento de un evento, intersección de eventos, eventos mutuamente excluyentes y la unión de eventos. Reitero, dentro de los espacios muestrales, los casos o tipos de eventos que se pueden suscitar corresponden a aquellos que son conjuntos vacíos, complemento de un evento, intersección de eventos, eventos mutuamente excluyentes y unión de eventos. Vamos a ver a continuación a qué se hace referencia con cada uno de estos casos de eventos que se integran propiamente como un subconjunto de un espacio muestral. Veamos el primero. Un conjunto vacío es un evento básicamente que no contiene ningún tipo de punto muestral y se denota por el símbolo que tenemos aquí. ¿Qué significa esto? Que dicho evento va a ser básicamente nulo por no contener ningún punto muestral. Veamos un ejemplo. En el supuesto de que, dadas las condiciones actuales de la pandemia que tenemos en ciernes, si en un experimento virológico permitimos que A, hay que recordar que los eventos normalmente se pueden describir o tipificar con las letras del alfabeto, en este sentido con una letra mayúscula. Ahora bien, si permitimos que A sea el evento correspondiente dentro de un experimento virológico y que corresponda a la detección del COVID-19, pero a simple vista, es decir, el evento A va a integrar todos los puntos muestrales de aquellos casos u ocasiones en los cuales el COVID-19 se pueda detectar a simple vista. ¿Están de acuerdo que para poder detectar un virus cuyas dimensiones son microscópicas, evidentemente a simple vista es imposible? Al menos hasta el momento no se tiene referencia de que un ser humano tenga tal capacidad de visión. Entonces, dado que el evento A va a integrar dentro de su límite o dentro de sus límites o dentro de su rango todos aquellos casos en los cuales el COVID haya sido visto a simple vista, entonces podremos tener por conclusión que va a integrar evidentemente valores nulos, es decir, no va a tener ningún tipo de punto muestral dentro de lo que corresponde a su rango de acción. Este sería básicamente un conjunto o un evento vacío. Ahora, en un segundo ejemplo, si A, que es el evento que corresponde a todos los valores de X, tal que X sea un factor par de 3, tendríamos en este caso que verificar el cumplimiento de esta sentencia. Va a ser todos los valores de X tal que X sea un factor par de 3. Ahora, ¿cuáles son los números que efectivamente nos pueden dar en este caso 3? Pues evidentemente, si mal no recuerdan, pues sería 1 y 3. Ahora, 1 y 3 son factores de 3, sin embargo, evidentemente se está solicitando que sea un factor par. Dado que 1 y 3 son impares, se estaría incumpliendo esta condición, por lo tanto, evidentemente, para este caso, el evento A sería también nulo, es decir, sería un conjunto vacío, puesto que los únicos factores posibles de 3 son los impares 1 y 3. Es decir, para dar cumplimiento a esta condición, no podríamos tener ningún valor o un punto muestral que permitiera integrarse dentro del evento A. Por lo tal, estaríamos hablando de un conjunto vacío también. Ahora, cuando hablamos de un complemento de un evento, es importante mencionar que se denomina como tal a un evento A respecto del espacio muestral, a aquel subconjunto de todos los elementos del espacio muestral que no están en el evento A, y se denota mediante el símbolo, en este caso, un apóstrofe. Es decir, quedaría expresado como A apóstrofe. ¿Esto qué significa? Que si el evento dentro de lo que corresponde al espacio muestral es A, el complemento de A serían todos aquellos valores que no están contenidos en A y que son el resto de los valores correspondientes al espacio muestral.
¿cómo podríamos tener más claridad al respecto? Si consideramos que nuestro espacio muestral es este círculo que vemos aquí y el evento A es una parte o una fracción, un conjunto, un subconjunto del espacio muestral, tendríamos que en este caso se dibujaría un círculo más pequeño que integraría los valores que son subconjunto de A y que forman parte del espacio muestral. Si hablamos del complemento de A, hablamos básicamente de que serían todos aquellos valores que no están contenidos en A, pero que son correspondientes al resto del espacio muestral. Esto significa que estaríamos hablando que el complemento de A sería todo lo que está fuera del subconjunto A, pero que está dentro de lo que corresponde al espacio muestral. Es decir, sería todo lo que se está marcando en su pantalla en color amarillo. El complemento básicamente de un evento sería el resto de los datos no contenidos en dicho evento, pero que conforman el resto del espacio muestral. Ahora un ejemplo. Si el conjunto, en este caso denominado A, que es un evento, es aquel que corresponda a seleccionar un 12 de bastos de una baraja española. Recuerden que la baraja española contiene 40 cartas, y si A básicamente es el evento de que se seleccione un 12 de bastos, entonces estarán de acuerdo que el espacio muestral básicamente respondería a todo el conjunto de las cartas, es decir, el espacio muestral serían las 40 cartas, y el evento correspondería a un valor que es el 12 de bastos. Esto significa que A tendría nada más un valor de las 40 cartas contenidas en el espacio muestral. Por lo tanto, el complemento de dicho evento sería el resto de todos aquellos valores no contenidos en el 12 de bastos, es decir, las otras 39 cartas, básicamente, que podríamos representar en este caso de esta forma. El complemento de A será el evento de que la carta seleccionada de la baraja no sea un 12 de bastos. Si para este supuesto hubiéramos establecido que el evento A contuviera todas las cartas que correspondieran al valor 12, independientemente de la figura, tendríamos al menos 4 cartas al respecto. Y en este supuesto, evidentemente, el complemento serían las otras 36. Ahora, cuando hablamos de intersección de eventos, la intersección de eventos se denota básicamente por este símbolo que es como una U invertida y corresponde básicamente al evento que contiene todos los elementos que son comunes a dicha intersección. Es decir, estamos hablando de dos eventos que se intersectan entre sí y aquellos valores que corresponden a ambos eventos, es decir, que son comunes a ambos, sería lo que correspondería al valor de dicha intersección. Para este caso, tal como pueden ver en su pantalla, estamos visualizando dos eventos, en este caso A y en el segundo caso el evento B. Al menos gráficamente aquí podríamos ver que no hay ningún tipo de intersección, es decir, están separados, no hay ningún tipo de conexión entre los dos, pero si aplicamos algún tipo de intersección, en este supuesto ya se conectarían los dos eventos y lo que podríamos ver en este caso sería esta franja que está entre A y B, y eso correspondería básicamente a la intersección. Es decir, la intersección del evento A y B correspondería básicamente a este apartado. Estos serían los datos que corresponderían a dicha intersección. Ahora, un ejemplo. Si el evento A es aquel evento en el cual una persona seleccionada al azar en un salón de clases es estudiante de ingeniería industrial, y el evento B corresponde a que dicha persona seleccionada sea una mujer, entonces cuando hablamos de intersección sería básicamente aquel punto en el cual ya sea una persona seleccionada al azar dentro del salón de clases sea estudiante de ingeniería industrial al tiempo que sea mujer. Vamos a representarlo de esta forma, en el cual la intersección entre los eventos A y B corresponderían al evento de todas las estudiantes mujeres de ingeniería industrial en el salón de clases en el cual se hizo dicho estudio. Ahora vamos a hablar de eventos mutuamente excluyentes. Se denomina básicamente eventos mutuamente excluyentes o disjuntos aquellos eventos que no tienen elementos en común. Es decir, se da básicamente de esta forma. Tal como podemos ver, que era el ejemplo que habíamos marcado inicialmente para lo que corresponde a la intersección de eventos, en este caso no hay ningún tipo de conexión entre los dos eventos, no hay ningún punto de conexión y no hay ninguna región que permita involucrar
aspectos de los dos eventos. Por lo tanto, estamos hablando de que la intersección de los dos eventos A y B corresponde a un valor nulo o vacío. Es decir, cuando hablamos de eventos mutuamente excluyentes, se cumple la condición de que la intersección del evento A y B sea nula. Un ejemplo, por ejemplo, todos aquellos que sepan de Netflix, de Amazon Prime, de Claro Video y algunas otras plataformas, pueden tener quizás un poquito más de conocimiento de este sentido. Al menos yo creo que ya la mayoría cuenta con algún tipo de plataforma. Y bueno, para el ejemplo, Amazon Prime ofrece programas en 8 diferentes canales. Es un ejemplo, obviamente tiene infinidad de material, películas, series y demás, pero para un ejemplo simple y rápido vamos a considerar que son canales y que aparte nada más son 8 y que corresponden obviamente al repertorio de Amazon Prime. Ahora, 3 de estos 8 canales están afiliados con Warner, 2 con Fox, 1 con Disney y los otros 2 corresponden a Televisa y Discovery. Yo quitaría el de Televisa y pondría algo más, pero bueno, para el caso básicamente lo vamos a tomar de dicha forma. Ahora, suponga que un individuo que se suscribe a este servicio, que es el de Amazon Prime, con estos 8 diferentes canales, considerando que tiene a Warner, a Fox, Disney, Televisa y Discovery, con esa cantidad de canales por cada uno. Ahora, este individuo que se suscribe a este servicio enciende el televisor sin seleccionar de antemano el canal. Ahora, lo que se va en este caso a evaluar es que A sea el evento de que el programa pertenezca a la cadena Warner y B el evento de que pertenezca a la cadena Fox. Si están de acuerdo, el evento A tendría 3 puntos muestrales que corresponden a los 3 canales de Warner y el evento B tendría 2 puntos muestrales dado que corresponde a los 2 canales que se tiene con Fox. Ahora bien, como un programa de televisión no puede pertenecer a más de una cadena, los eventos A y B, tal y como ustedes pueden claramente identificar, no tienen ningún programa o no tienen programas en común. Es decir, los 3 canales de Warner son de Warner y los 2 canales de Fox son de Fox. Por lo tanto, el evento A, que es los canales de Warner, y el evento B, que tiene los canales de Fox, no tienen ningún tipo de intersección o conexión en ningún punto. Por lo tanto, se estaría cumpliendo la condición de que la intersección de A y B es básicamente nula, por lo que los eventos A y B serían mutuamente excluyentes. Ahora, hasta este punto hemos estado hablando básicamente de lo que son los eventos y de aquellos casos en los cuales se pueden dar algún tipo de relación entre los mismos. Vamos a continuar con lo que corresponde a la unión de eventos. La unión de eventos, a diferencia de lo que corresponde a la intersección de los mismos, se simboliza con una U. Recuerden que la intersección se simboliza con el mismo símbolo, pero invertido. Ahora bien, este corresponde básicamente al evento que contiene todos los elementos que puedan pertenecer a uno u otro evento o a ambos. Ahí estaríamos hablando de algo en el cual podríamos tener estos 2 eventos que son A y B, vemos un punto de intersección, pero cuando hablamos de unión hablaríamos de que sería todos aquellos elementos que pertenezcan a uno, a otro o a ambos. Es decir, básicamente estaríamos hablando de la unión de los 2 eventos y evidentemente de los 2 puntos muestrales, de los puntos muestrales contenidos en los 2. Ahora bien, un ejemplo, si tenemos al evento A que contiene los valores A, B, C y el evento B que contiene los valores B, C, D, E, si estuviéramos hablando de intersección, aquí tendríamos que revisar los valores que son comunes a ambos y podríamos seguramente ver rápidamente que B y C se contienen en ambos eventos. Es decir, la intersección de estos 2 eventos A y B serían los valores B y C. Sin embargo, cuando hablamos de unión, estaríamos hablando, más que el punto de intersección, de la unión o de la conjunción de los puntos muestrales o los elementos de ambos eventos. Es decir, hablaríamos de los puntos muestrales A, B, C, D, E. ¿Qué significa esto? Que en este caso la unión del evento A y B correspondería a los valores muestrales de A, B, C, D, E. Un segundo ejemplo, si suponemos que E es el evento de que un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad elegido al azar fume y F sea el evento de que el trabajador elegido, también obviamente de la Comisión Federal de Electricidad, elegido al azar también, consuma bebidas alcohólicas, estaríamos hablando de que la unión de los eventos E y F sería igual al conjunto de todos los trabajadores que beben o fuman o que hacen ambas cosas. En este caso, esa sería la unión de ambos.
de ambos eventos. Un tercer ejemplo. Si tomamos en cuenta que el evento A contiene todos aquellos valores de X, tal que X está entre los rangos de 0 a 5, y el evento B es todos aquellos valores Y, tal que Y está entre el rango de 3 a 8, estaríamos hablando de que la unión de estos dos eventos estaría cumpliendo la condición de un tercer valor que aplicaría tanto para la suma, para la integración de los valores X y Y, tal que dichos valores estuvieran en el rango que agrupara a ambos casos. En este caso sería el menor, el 0, el mayor sería obviamente el 8. Estos dos límites, 0 y 8, permitirían integrar a grandes rasgos todos los elementos que corresponden a cada uno de los eventos. Es decir, podríamos concluir que la unión de los eventos A y B correspondería a todos los valores Z, que en este caso Z se integraría a los valores de X y Y, tal que Z estaría básicamente circunscrita entre los límites de 0 y 8. De esta forma están de acuerdo que estaríamos integrando tanto los valores de las X, que están entre 0 y 5, y estaríamos permitiendo también la integración de los valores de Y, que están entre 3 y 8. Es decir, básicamente tomamos los límites más grandes de ambos eventos y los formulamos de esta manera, tal que puedan integrar cada uno de los puntos muestrales de dichos eventos. Ahora, el diagrama de Venn que ya habíamos explicado en una clase pasada y que hemos estado viendo en esta sesión, básicamente para poder utilizar lo que corresponde a la demostración de lo que corresponde a cada uno de los eventos, nos permite básicamente mostrar este diagrama de Venn, reitero, lo que corresponde a las relaciones entre los eventos y el espacio muestral que se da entre los mismos. Para poder ejemplificar dicho diagrama necesitamos mostrarlo como un rectángulo y los eventos como círculos dentro del mismo. Básicamente estaríamos hablando de lo que corresponde a un evento A, un evento B, un evento C. Evidentemente aquí podríamos dibujar un rectángulo que nos permitiera evidentemente poner dentro del mismo rectángulo los eventos o subconjuntos que corresponden a dicho espacio muestral. De esta forma, en este tipo de diagrama podríamos ver las relaciones que se dan entre estos tres eventos. Si quisiéramos marcarlos, evidentemente tendríamos estas regiones, en la cual la 1 permite una intersección entre los eventos A, B y C, si se dan cuenta. La región 2 permite tener una intersección entre el evento A y B. El punto 3 o la región 3 o la zona 3 nos permitiría identificar una intersección entre el evento B y C. La región 4 nos permitiría tener con claridad lo que corresponde a la intersección del evento A y C, y lo que corresponde a la región 7 básicamente sería lo que corresponde al evento A, pero sin contemplar evidentemente las intersecciones con los otros eventos. Igual el 6 y el 5 aplicaría lo mismo para el evento B y C. Serían aquellas regiones o zonas de los eventos B y C que no tienen ningún tipo de intersección con alguno de los otros eventos. Si quisiéramos en este caso ejemplificar o mostrar gráficamente lo que corresponde a la unión del evento A y C, estaríamos hablando de que la unión de estos dos eventos, A y C, correspondería básicamente a todos los valores o puntos muestrales contenidos en una u otra o en ambas. Esto significa que las regiones que afectarían o que serían integradas por dicha unión corresponderían a la región 1, 2, 3, 4, 5 y 7, las que son marcadas en rojo básicamente. Esas regiones o zonas serían básicamente las que corresponderían a la unión de los dos eventos A y C. Si nosotros quisiéramos en este caso verificar cuáles son las regiones que corresponden a la intersección entre el complemento de B y lo que corresponde al evento A, estaríamos hablando de que corresponde a la unión de las zonas 4 y 7, que es básicamente estas dos que tenemos aquí. Es decir, el complemento de B, que es básicamente todos aquellos valores que no correspondan, en este caso, a B, y que correspondan al espacio muestral, están de acuerdo que todo esto es B. El resto de lo que no es B sería obviamente A y C, pero sin tomar en consideración el espacio de B. Y obviamente la intersección con A
sería básicamente estos puntos. Entonces estamos hablando de que la zona 4 y 7 serían básicamente lo que nos estarían indicando la intersección de B con el complemento, perdón, el complemento de B con A. Si quisiéramos verificar cuál sería la intersección entre los tres elementos, tal y como vimos y comentamos hace algunos instantes, eso correspondía exclusivamente al punto 1. Es la única región que nos permite identificar una intersección entre los tres eventos. Si nosotros visualizáramos lo que corresponde a la intersección del complemento de C con lo que corresponde a la unión del evento A y B, estaríamos hablando que esa parte o ese diagrama correspondería a las zonas 2, 6 y 7. Es decir, la unión de A y B correspondería evidentemente a todas las zonas que serían 7, 2, 1, 4 y 3. Que, obviamente la 6 también, eso sería la unión de A y B. Estos dos eventos, estos dos círculos A y B, incluyendo 1, 4 y 3. Pero como se pide que sea la intersección con C, evidentemente tendríamos que tomar en cuenta, en este caso, el 1, 4 y 3. Sin embargo, lo que nos piden es que no sea C, sino el complemento de C. El complemento de C sería todo aquello que no esté contenido en C, es decir, el resto de A y B. Es por eso que únicamente las zonas 2, 6 y 7 serían las que corresponderían, en este caso, a la intersección del complemento de C con la unión de A y B. Ahora bien, algunas relaciones que se pueden dar en el diagrama de Venn serían las siguientes. Una intersección entre un evento denominado A y lo que corresponde a un valor nulo sería básicamente un valor nulo. La unión de A con un valor nulo sería igual al evento A. La intersección de A con el complemento de A sería básicamente el valor nulo. La unión de A y el complemento de A, ustedes tendrán clara esta parte, sería entonces todo el espacio muestral. El complemento del espacio muestral, dado que el espacio muestral es la unidad, evidentemente sería nulo. La sexta relación sería el complemento de un valor nulo, dado que el valor nulo integra todo aquello que no esté contenido en el espacio muestral. Evidentemente, cuando hablamos del complemento del valor nulo, estaríamos hablando del espacio muestral en sí. La séptima relación de la que podríamos hacer referencia es que el complemento del complemento de A sería igual a el evento A. La octava relación es que el complemento de la intersección de A y B sería igual a la unión de los complementos de A y B. La novena relación que podríamos tener como una regla para su formulario sería que lo que corresponde al complemento de la unión A y B sería igual a la intersección de los complementos de A y B. Estos datos de aquí los van a tener obviamente disponibles en su sesión respectiva, básicamente para que los tengan a la mano. Son alguna guía sencilla o rápida de 9 relaciones que pueden tomar en cuenta de una forma rápida. Evidentemente, la nomenclatura con la que se identifican los eventos puede ir cambiando, no hay ningún problema. El detalle es que obviamente la relación sea la que se cumpla. Ahora bien, el siguiente tema tiene que ver con el conteo de puntos muestrales, es decir, de qué forma los puntos muestrales que corresponden a un espacio muestral se pueden en este caso contabilizar de una forma rápida. Para este caso tenemos que uno de los problemas que debe ser considerado y evaluado dentro de la probabilidad es la aleatoriedad asociada con la ocurrencia de ciertos eventos cuando se realiza un experimento. Ahora bien, resulta necesario
por lo anterior, el resolver los problemas de probabilidad mediante el conteo de dichos puntos en el espacio muestral. Dado que son muchas veces una gran cantidad de datos, evidentemente no es lo más conveniente listar cada elemento, tal y como vimos en los ejemplos anteriores. Por lo tanto, evidentemente se debe no listar cada elemento al tratar de resolver los problemas. Y para ello necesitamos hacer un conteo de los puntos muestrales, para lo cual tenemos diversos métodos. Entre esos métodos tenemos la regla de la multiplicación generalizada y lo que corresponde a permutaciones y combinaciones. Ahora bien, de estos 4 métodos, al menos en esta sesión, vamos a revisar en lo que corresponde a la regla de la multiplicación y vamos a dejar para una sesión posterior lo que corresponde a la regla de la multiplicación generalizada, las permutaciones y las combinaciones. Esto a efecto obviamente de no saturarlos con tanta información y que puedan resolver la tarea que se va a dejar para esta sesión de la forma más adecuada. Ahora bien, el primer método que tiene que ver con la regla de la multiplicación básicamente se conoce de esa manera o como el principio fundamental del conteo y que se puede definir de la forma siguiente. Una operación puede ser llevada a cabo en n1 formas y tal que después de haber realizado dicha operación se realice una segunda operación y que esta segunda operación se lleve a cabo en n2 formas diferentes, entonces la resolución de la cantidad de formas que pueden darse al realizar dos operaciones vinculadas entre sí de forma diferente sería igual a multiplicar la cantidad de formas de cada una de las operaciones para obtener el resultado. ¿A qué se hace referencia con esto? Vamos a verlo con un ejemplo. El ejemplo sería: ¿cuántos puntos muestrales existen en el espacio muestral que se genera cuando se lanzan 3 monedas una vez tras la otra? Es decir, si yo lanzo una moneda, pues me va a caer águila o sol. Ahora, si yo lanzo una segunda moneda, me va a salir el mismo resultado, puede ser águila o sol. Ahora, si yo lanzo una tercera moneda, igual forma me va a caer águila o sol. Sin embargo, si nosotros vemos y quisiéramos unir lo que corresponde a cada uno de los resultados de forma subsecuente, estaríamos diciendo que podríamos haber tenido, por ejemplo, en un primer caso, pues un águila, en el segundo un águila y tercero un águila. Es decir, en las 3 monedas podríamos haber obtenido 3 águilas, podríamos haber obtenido 3 soles, o quizás un águila, sol, águila, águila, sol, sol y demás. ¿Cuántas posibles combinaciones o resultados podríamos obtener al lanzar 3 monedas? Si quisiéramos hacerlo de forma manual, podríamos ejemplificarlo básicamente con un diagrama de árbol. Si la primera puede caer en N1, que es igual a 2 formas, que es águila y sol, la segunda, y después de cada una de estas opciones, también va a caer en N2 igual a 2 formas, que es águila y sol, y la tercera también va a caer en 2 formas. Ahora bien, si lo representáramos mediante un diagrama de árbol, estarán de acuerdo que las 2 opciones básicas serían obtener águila o sol. Si quisiéramos, más bien si lanzáramos nuevamente la moneda, podríamos obtener, en este caso, 2 resultados para cada una de estas 2 opciones. En la primera moneda, águila o sol. Si nos cae águila, podemos lanzar la segunda y nos va a caer águila o sol. Si nos cae sol, lanzamos la moneda y nos va a caer águila o sol. Cuando lanzamos la tercera moneda, o por tercera vez la moneda, después de haber obtenido ya sea un águila, podemos obtener nuevamente águila o sol. Si nos cayó un sol en la segunda ocasión, nos puede caer un águila o sol. Para la segunda ocasión, y habiendo caído en la primera sol, puede caernos águila y habemos obtenido en el tercer lanzamiento águila o sol. Si nos cayó sol en la primera y en la segunda, también si lanzamos por tercera vez nos va a caer águila o sol. Y ya al menos hasta aquí podemos identificar mediante este diagrama de árbol cuáles son las combinaciones o las opciones o los resultados finales de haber lanzado 3 monedas. Y en este supuesto nos quedaría que la primera sería águila, 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 sol, águila, sol, águila, águila, sol, 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 águila, águila, sol, 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 águila, perdón, y la última sol, sol, sol. Es decir, tendríamos 8 posibles resultados después de haber lanzado la moneda 3 veces. Evidentemente, si nosotros quisiéramos lanzar un dado en lugar de una moneda y 3 veces, tendríamos que hacer esto por 6 en cada punto, ¿no? Entonces se complica un poco más la cuestión. Y cuando hablamos de combinaciones que tengan valores mayores
a lo que estamos presentando de ejemplo, evidentemente la situación se complica y nuestro diagrama de árbol, se estaría complicando, dificultando demasiado. Para ello se aplica la regla de la multiplicación, es decir, en lugar de hacer esta relación gráfica mediante un diagrama de árbol, aplicamos la regla. La regla básicamente nos dice que para poder obtener el resultado final tendríamos que multiplicar la cantidad de posibles resultados por cada una de las operaciones. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a multiplicar N1, N2 y N3, dado que cada uno de estos son dos valores, águila o sol, en cada una de las tres opciones, lo multiplicamos y nos daría rápidamente 8 formas posibles, que es el mismo resultado de la parte gráfica. Evidentemente esta fórmula nos simplifica mucho lo que corresponde a la resolución de dichos cálculos. Un segundo ejemplo. En este caso, tenemos un vendedor de bienes raíces que ofrece a sus clientes elegir, obviamente, pues, una casa. Cuentan con diferentes modelos, al menos para el ejemplo vamos a tener 4 modelos: la casa azteca, la casa olmeca, la zapoteca y la xochimilca. Ahora bien, también pueden elegir, independientemente del modelo, entre 3 opciones en cuestión del nivel de plantas. Puede ser de 1, 2 o 3 plantas. ¿Cuántas combinaciones diferentes o cuántas opciones puede tener el cliente para elegir en cuestión de las casas ofertadas? Si aplicamos la regla de la multiplicación, estarán de acuerdo que hablamos de 2 operaciones que están vinculadas, una en 4 opciones y la otra en 3. ¿Qué significa eso? N1 sería igual a 4 y N2 sería igual a 3. Si aplicamos la regla de la multiplicación, N1 por N2 sería igual a 4 por 3, y eso básicamente nos daría que los resultados o combinaciones posibles en este supuesto serían 12 casas. Un tercer ejemplo: si el integrante de un sindicato que tiene 250 miembros necesita elegir un secretario general y un tesorero, ¿de cuántas maneras diferentes se podría elegir a ambos? ¿Están de acuerdo que para este supuesto y para efectos del ejercicio vamos a suponer que el integrante del sindicato también puede elegirse a sí mismo? Entonces hablaríamos de que tiene 250 opciones para elegir un secretario general. ¿Están de acuerdo? Ahora, si elige al secretario general de entre esos 250, evidentemente para elegir el tesorero va a tener una persona menos del espacio muestral a elegir. ¿Qué significa? Que si yo elegí a una persona de esas 250, pues yo ya no lo puedo volver a elegir para ser tesorero, y únicamente me quedan 249 opciones para poder elegir al tesorero. Ahora, la combinación de secretario general que puede darse de entre 250 personas a lo que corresponde al tesorero que puede elegirse de entre 249, básicamente se puede ejemplificar en el sentido de que N1 sería igual a 200. Aquí hay un pequeño error. Ese error tendríamos que multiplicar 250 por 249 en lugar de 22 por 21. Si fuera evidentemente 22 por 21, que sería el supuesto de que el sindicato tuviera nada más 22 miembros, pero hagan caso omiso de ese error, dado que en este caso N1 correspondería a 250 y N2 correspondería a 249. Si nosotros multiplicamos 250 por 249, nos daría, en lugar de 462, nos daría 62.250 maneras diferentes, ¿sí? Entonces, bajo este supuesto, nada más necesitamos hacer lo respectivo a dicha corrección. De una vez lo corrijo para que no haya ningún tema al respecto. Y vamos a poner que son 250 por lo que corresponde a 249, nos daría que son 62.250 maneras diferentes de elegir al secretario general y al tesorero. Básicamente esos serían los temas que vamos a estar revisando. Nos quedarían pendientes lo que corresponde a la regla de multiplicación generalizada, a las permutaciones y a las combinaciones. Estos 3 los vamos a ver en una sesión posterior, con que recuerden hasta el momento que el día de hoy estuvimos revisando lo que corresponde al espacio muestral y los eventos que se producen dentro del mismo, recordando que el evento puede tener intersección, puede tener lo que corresponde a una unión, puede tener también un conjunto vacío,
Podemos hablar de eventos mutuamente excluyentes, y que dentro de lo que corresponde al conteo de puntos muestrales, el día de hoy revisamos la regla de la multiplicación. La tarea para esta sesión evidentemente va a consistir en la realización de ejercicios que tienen que ver evidentemente con lo que se vio en esta sesión. La próxima sesión continuaremos con la regla de multiplicación generalizada, lo que corresponde a permutaciones, combinaciones, y espero que al menos el material que se presentó durante la sesión de hoy sea evidentemente de utilidad para la resolución de su tarea. Y bueno, pues no queda más que desearles una excelente semana. Saludos cordiales. Hasta luego.